Buenas tardes, compañeros legisladores, Buenas tardes. visitantes Buenas tardes. y todos los aquí reunidos Buenas en la tardes. Asamblea del municipio de Villalba, Puerto Rico. Durante la tarde de hoy la Comisión de Hacienda se va a reunir y para comenzar con los trabajos a las 6:29 le voy a pedir a la secretaria que pase lista para establecer el quórum. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Honorable Orlando Algarín. Presente. Honorable Héctor Lavoy. Presente. Honorable María del C. Alvarado. Presente. Honorable Brenda I. Lavoy. Honorable Héctor Burgos. Presente. Honorable Arquel Sánchez. Presente. Señor presidente, certificó quórum habiendo 5 miembros presentes. Ya establecido el quórum, pues comenzamos con los trabajos. Durante la tarde de hoy, la Comisión de Hacienda se va a reunir para continuar con el análisis de los trabajos relacionados con el presupuesto del municipio de Villalba para el año fiscal 2012-2013. Ya que en los trabajos de ese presupuesto, pues se habló sobre el single audit y queremos entonces saber qué es lo que está sucediendo con el mismo. Para esto, pues durante la tarde de hoy vamos a tener a la compañía que realizó el mismo. Así que le voy a pedir a los señores que están en la parte de atrás que pasen aquí al frente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se puede pegar el micrófono para que así entonces? Buenas tardes. Ok. ¿El nombre suyo? Para récord, mi nombre es Ismael Ramos Colón. Ismael Ramos Colón. Ismael Ramos Colón. ¿Y el nombre suyo? Miguel Mendoza González. Miguel Mendoza. ¿Ambos son contadores públicos autorizados? Sí, eso es Correcto. correcto. Sí. Sí. Contadores públicos. ¿Para qué compañía trabajan ustedes? Mendoza y Ramos, contadores públicos autorizados. Mendoza y Ramos. ¿Dónde está ubicada esa compañía? En la calle Valdoriotti, número 26, número 22 Oeste, en Guayama, Puerto Rico. Ok. ¿Existe un contrato entre ustedes y el municipio para siempre hacer los single audit? Existe un contrato, sí, eso es Sí. correcto. ¿Y cuántos años llevan haciendo el single audit del municipio? Nosotros estamos auditando el municipio, me parece, puedo fallar en mi recuerdo, pero me parece que de 2005 o 2006. 2005. Y durante todos esos años hasta ahora, hasta 2012, siempre lo han hecho consecutivamente. Lo hemos hecho consecutivamente. O sea, no han dejado un año por el medio. No. No. O sea, que hicieron el año pasado y el año anterior, 2010 y 2011. 2010, 2011, Y el de 2012 también. en 2012 estamos contratados. Ok. O sea, hasta el 2011 y ahora están haciendo el 2012. Estamos terminando la auditoría del 2011. 2011. Ok. Más o menos para cuándo piensan terminar. Nosotros estimamos que ya para finales de mes de agosto deba estar terminado el informe. Agosto. Cuando ustedes hacen ese informe, ¿se le establece una fecha para ustedes entregar? Técnicamente hablando, la fecha de vencimiento de todos los estados financieros Ajá. que se catalogan bajo lo que se llama single audit es el 31 de marzo. 31 de marzo. Si se trata de una entidad fiscal, que obviamente termine su año el día 30 de junio del año previo, porque son 9 meses después de terminar el año fiscal. Ok. Cuando se hace el informe, ¿cuántas copias ustedes le entregan al municipio? Usualmente se le entregan 5 copias al municipio. 5.
El municipio es quien distribuye las copias, por Sí. ejemplo, a la asamblea, o sea que no. Sí, ya eso es materia O sea, de... usted le entregan a ellos y ellos reparten a las entidades que le pertenece entregar. Es correcto. Ok. Sí, señor presidente, Adelante, compañero. para hacerle Arkel una Sánchez. pregunta a los invitados. Buenas noches, mi nombre es Arkel Sánchez, Buenas noches. parte de la comisión, ¿verdad? Y presidente de la legislatura municipal. Cuando ustedes nos dicen que están terminando el single Audi y que próximamente en agosto lo van a entregar, y también establecen que había una fecha el 31 de marzo. Sí. ¿Por qué ese atraso? ¿Por qué no se entregó el 31 de marzo y esperan entregarlo como para agosto? Usualmente las auditorías ya para la fecha de agosto, del agosto subsiguiente del cierre del año fiscal, pues ya se le empiezan a hacer las peticiones de documentos a los diferentes municipios, y es según el municipio va entregando la documentación, pues entonces es que esa documentación se va auditando. Ok, pero hay un término que era el 31 de marzo. Es correcto. O sea, pero entendemos también que, o sea, que hay unos atrasos. Pero yo Porque- estoy contestando su primera pregunta. Ok. La primera pregunta es cómo funciona este procedimiento. Pues se le pide la información al municipio y según el municipio va entregando la información se va auditando. En tanto y en cuanto nosotros no tengamos toda la información que se le solicita al municipio, pues no podemos entregar un informe. Sí, por eso mismo, para que quede establecido que es por parte del municipio que en algunos casos pues se ha atrasado con información que tiene que brindarle a ustedes. Es correcto. Por eso es el atraso, ok. En lo que ustedes tienen hasta el momento de la auditoría que están haciendo, ¿tienen algún resumen o algo que nos puedan brindar, alguna información? Entiendo su pregunta, señor presidente, pero el CPA, dentro de su facultad profesional, puede emitir lo que se llaman opiniones. La opinión es lo que se incluye en los informes de auditoría que usted ve en el reporting package, como llamamos. Previo a eso, nosotros no podemos emitir opiniones parciales. Si más o menos va dentro de la línea que usted está preguntando. Nosotros no podemos emitir opiniones parciales. Nosotros tenemos que tener toda la información. Sobre esa información opinamos. Y eso es lo que entonces se le presenta tanto a la asamblea municipal como al alcalde. Ok, entendemos que hasta que no terminen la auditoría, no pueden brindarnos una opinión de cómo están las finanzas en ese año 2010-2011 del municipio de Villalba. Es correcto. Ok, gracias, señor presidente. Ok. ¿Algún otro compañero? Señor presidente, Adelante, compañero Miranda. buenas tardes. Buenas tardes. Miranda. Para efectos, ¿verdad?, de récord y de conocimiento de nosotros, ¿nos podía explicar así por encima qué es lo que conlleva el single audit como tal, qué es lo que se estipula allí finalmente? Sí, Así, cómo no. a bola de pájaro. Entiendo su pregunta. Pues mire, el single audit, así como se le conoce, y muchas veces cuando usted ve documentos traducidos, pues le llaman auditoría sencilla. Realmente la traducción de auditoría sencilla yo no creo que sea la más correcta, pero esa es mi opinión personal. Pero ciertamente el concepto de single audit lo que pretende es agrupar en una sola gestión de auditoría la auditoría de varias áreas de una entidad gubernamental, sea un municipio, sea una agencia del gobierno central o cualquier otra entidad que reciba fondos federales. Lo que ocurre es lo siguiente: el proceso de uso y manejo de fondos federales se hace a través de un sistema de contabilidad como lo debe tener el municipio, lo debe tener una agencia del gobierno central y lo debe tener cualquier entidad que maneje fondos federales. Ese hecho de por sí ya requiere una auditoría del aspecto financiero, es decir, de los libros de contabilidad de la entidad. Pero paralelo a eso, también se tiene que auditar el uso y manejo de fondos federales.
el proceso de auditar el uso y manejo de fondos federales no es una cuestión de un juicio particular del auditor, sino que tiene que aplicar una metodología de auditoría aprobada por el gobierno federal que, de acuerdo a los números que produzcan los libros de contabilidad, es decir, donde se determine cuánto se recibió por cada uno de los programas federales, pues de acuerdo a esas cantidades y siguiendo una metodología, pues se seleccionan unos programas que es lo que se le llaman programas mayores o major programs, que es lo que usted va a escuchar más, cosa curiosa, lo va a escuchar coloquialmente así. Pues entonces, a través de esa metodología se determina, estos son los programas que se van a ver. Esa metodología puede hacer que de un año a otro, pues usted tenga que ver programas diferentes, o puede ser que aplicando esa misma metodología, pues usted haga la determinación de que tiene que ver los mismos programas que vio el año anterior, porque eso depende de las cantidades que va recibiendo la entidad gubernamental. Pues ese procedimiento hace que la auditoría básicamente se divida en dos vertientes: la vertiente financiera, que son los estados financieros del municipio, y la vertiente federal. De esos procesos que le acabo de mencionar, usted va a ver en el reporting package tres documentos del auditor. Uno es el informe sobre la situación financiera del municipio, que es una opinión sobre si los estados financieros están de acuerdo o no a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En el otro lado va a haber dos opiniones adicionales sobre los controles internos del municipio y sobre el uso y manejo de fondos federales. Eso a grandes rasgos describe un poco lo que es el proceso de auditoría. Entendemos. Usted, en base a, obviamente, a su experiencia, y no le voy a preguntar algo así, obviamente que usted ya nos aclaró que no nos puede dar la información sobre este presupuesto porque no han terminado el informe, pero en base a su experiencia, usted entiende de que obviamente un municipio para realizar su presupuesto anteriormente debe tener entonces un informe como este para realizar el presupuesto, por ejemplo, de este año que está corriendo ahora. ¿Usted podría contestarme eso? El compañero le va a contestar, señora Okay, asambleísta. buenas tardes. Buenas tardes. Eso es una herramienta que el municipio podría utilizar para hacer el presupuesto y ese tipo de cosas. Pero con los informes o los reportes que el municipio genera, entiéndase la liquidación presupuestaria, modelo 4A, especialmente la liquidación presupuestaria, y con la información que le llegan de la agencia sobre los estimados de ingresos, ya sea del CRIM, de la Autoridad de Energía Eléctrica, ese tipo de cosas, eso es lo que se utiliza para hacer el single audit. ¿Por qué? Porque el estado financiero del municipio que se incluye en el single audit es lo que nosotros en la profesión se llama, que es una base de contables diferente a la que el municipio utiliza. Por ejemplo, el municipio utiliza para hacer su presupuesto una base presupuestaria, ¿verdad? Eso significa que ellos van a evaluar y van a determinar cuáles son la proyección de ingresos que va a tener en el año y van a distribuir los gastos correspondientes para poder gastar ese dinero que van a recibir. Cuando tú haces el estado financiero, como mi compañero mencionó, se usan estándares de auditoría de los principios de contabilidad, y esos principios cambian el método de reconocimiento de ingresos y de reconocimiento de gastos. Y entonces, pues, por ejemplo, los ingresos, para darte un ejemplo sencillo, para efectos de presupuesto, tú presupuestas lo que tú vas a recibir en el año. Para efectos del estado financiero, ya entonces tú pones ingresos, lo que recibiste en el año, pero entonces tienes que evaluar unos ingresos que son cuentas a cobrar, que sí las vas a incluir como ingresos en el estado financiero. O sea, si tú haces el presupuesto utilizando como base el estado que aparece en el single audit, pues no vas a tener un número correcto o una proyección buena, como diríamos, ¿me entiendes? Pero es una herramienta. Sí, es una herramienta que se puede utilizar, pero la base primaria debe ser los presupuestos de años anteriores con los estimados de ingresos, los estimados de gastos, y no el single audit, ¿sabes? Entendemos eso, y gracias por aclarárnoslo, porque en estas vistas que se han dado y que hemos llevado a cabo sobre este presupuesto, se cuestionó
nosotros sobre este reporte de single audit. Entonces uno, obviamente, nosotros no somos, ¿verdad?, En desconocimiento. expertos, pero entendemos la aclaración. Y gracias. Señor presidente, Adelante, compañero Alvarado. buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta se basa, llevándome por la línea de los años que ustedes han entregado el single audit. Ustedes entregaron en single audit el de 2010. Si están desde 2005, le han entregado todos al alcalde, 2005, 2006, hasta el 2011. Todos se han entregado, lo que ustedes han hecho, los informes. Sí. Sí, porque aquí, como dice el compañero, que tuvimos unas vistas con la directora de finanzas, Sí, señora. nosotros cuando nos dio la preocupación sobre el informe de single audit, porque esta legislatura municipal hasta este momento solamente hemos visto un single audit cuando entramos. Después de ahí no hemos visto ni uno. Y esa es una de las preocupaciones que nosotros teníamos. Cuando le hicimos que ella nos explicara, ¿verdad?, porque ese informe no ha llegado aquí, porque siempre se la ha pedido. Ella nos indicó que ella si no ha llegado aquí es porque a ellos tampoco le ha llegado el informe, porque ustedes estaban atrasados. ¿Eso es así? Estoy tratando de entender su pregunta, señora asambleísta. Pero vamos a ver si la entendí. Usted me corrige en el camino, por favor. Nosotros hasta el año 2010 se le ha entregado el informe al alcalde, a la administración municipal, y se le entregan una serie de copias. Nosotros siempre dejamos la puerta abierta, y así se hace con todos los municipios con los que trabajamos. Si se necesitan más copias, se les suplen. O sea que no es que, aunque el contrato habla de 5 copias, me parece, nosotros realmente no nos detenemos en ese punto, porque si se necesitan más copias, se necesitan. Inclusive se le hace llegar también ya en los últimos 2 años se le hace llegar una copia en formato PDF para que impriman las copias que sean necesarias. Pues eso puede variar, y hay asambleas municipales que tienen sistemas, y lo que hace es que se le envía un email al asambleísta y lo suben ahí, lo pueden ver. Que en ese sentido, una vez le llega al alcalde, nosotros estamos en el entendido de que de que la gerencia del municipio pues va a hacer la distribución del mismo, como se hace en los demás casos. No estoy diciendo algo que no se haga en los demás municipios, usualmente se hace eso. El 2011 es el año que estamos trabajando, pues de ese año no puede tener una copia porque no se ha emitido un informe. Ese es el que estamos trabajando, que nos preguntaba el caballero asambleísta. No, y eso lo entiendo. Desde el 2011 no hemos tenido ninguna, porque usted dijo que todavía no lo han terminado, lo van a terminar el 31 de agosto. Entendemos que y debemos yo sé que terminar. ustedes son, ¿verdad?, que son responsables, le dan las copias a ellos, y entendemos que usted dijo que también le daban 5 copias, y es discreción del alcalde si no la envía aquí o no, que nosotros se lo hemos solicitado. Pero yo lo que le quise decir a usted, yo quería tener conocimiento Sí, señora. de que ustedes se la entregaron o no, porque la directora de finanzas, bajo juramento aquí, dijo que ella no nos había entregado eso porque ustedes estaban atrasados. Por eso era que yo quería saber si ustedes le entregaron o no. No es por ustedes, No, sino es que... la entiendo. Entonces, que para esta honorable legislatura municipal, en bajo juramento, la señora Quiñones pues mintió, porque usted dice que usted le entregó Nosotros el informe. Siempre No, es para conocimiento de nosotros como la Comisión de Hacienda. Siempre se le entrega el informe al municipio. Cuando ustedes hicieron esos informes, ¿ustedes encontraron algún señalamiento y hasta ahora que están trabajando con el de 2011? ¿Han encontrado algún señalamiento? Volvemos a esa pregunta, hay que dividirla en dos, pues son 2 preguntas en una. Siempre que se hace un informe de auditoría, ¿me repite su nombre, por favor? Yo soy la señora Alvarado. Señora María Alvarado, del Carmen Alvarado. Doña María del Carmen Alvarado. Siempre que se hace un informe de auditoría, voy a ir un poco sobre la pregunta que nos hizo el señor presidente y el compañero acá asambleísta o legislador municipal. Vamos a hablar como estamos hablando más corrientemente. El informe de auditoría se compone de 2 elementos fundamentales. La parte financiera, que es donde usted va a ver la opinión que emite el contador público autorizado sobre si los estados financieros están de acuerdo o no con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Si hay excepciones a ese cumplimiento, se indican en el informe, y eso es lo que se llama una opinión con cualificaciones. Para hablar eso un poquito más en arroz y habichuela, cuando uno cualifica algo en este contexto es que uno dice, mire, todo está sustancialmente de acuerdo
criterio que estamos hablando, que en este caso son los principios de contabilidad generalmente aceptados, excepto estos elementos que se detallan ahí y se indican en el informe. Esa es la parte financiera del informe. Paralelo a eso, está la parte que tiene que ver con el uso y manejo de fondos federales y la parte que tiene que ver con los controles internos. Sobre eso, si se hacen señalamientos, se incluyen en el informe, porque entonces es ya la obligación del ente auditado tomar las acciones correctivas que correspondan con esos señalamientos. O sea que en cada uno de los informes se indican los señalamientos que nosotros hemos hecho sobre los diferentes programas que se están evaluando. Ahora, su pregunta tenía dos vertientes. La segunda vertiente es si este año se han encontrado señalamientos. Esa pregunta yo no se la puedo contestar porque volvemos al principio. Para yo poder opinar, yo tengo que haber terminado de ver la evidencia que nosotros, de acuerdo a estos criterios de evaluación, que son los principios de auditoría y las normas los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de auditoría, pues hasta que yo no cumplo con esos requisitos, yo no puedo opinar. Por lo tanto, en ese sentido, me veo impedido de contestarle su segunda pregunta, pero a la primera pregunta, todos los informes anteriores que se han entregado tienen los señalamientos, están ahí. Eso es un documento público, eso está en OCAM, el municipio los tiene, que dependiendo, ¿verdad?, de cómo se distribuye la documentación, pues son documentos que usted puede tener disponibles. O sea que a base de lo que está sucediendo esta noche en esta comisión, nosotros los citamos a ustedes para salir de unas dudas, ¿verdad? Por lo del single audit, pero hay un pero bien grande, porque si venimos a ver en el caso, nosotros entonces las preguntas que le tenemos para la noche de hoy, que queremos saber, ustedes solamente nos pueden responder hasta el 2010, que ahí fue el informe que ustedes le entregaron a él, porque de 2011 no nos pueden contestar porque no hay un informe final. Hasta que no tengamos el informe final no le puedo hablar de lo que es el resultado final, porque no se ha producido el resultado final. Eso hasta el momento, hasta ahora, señor presidente. Hasta ahora. Señor presidente. Adelante, compañero Lavoy. Para efecto de récord, se dirige a ustedes el honorable Héctor Lavoy. Buenas noches, don Héctor. Buenas noches. Gracias por venir. Y siguiendo la línea de pensamiento de la compañera, ustedes emiten unas opiniones y también le envían lo que llaman una carta a la gerencia, ¿verdad? Donde se le hacen unos señalamientos y que ellos establezcan un plan correctivo. Es correcto. Si estoy mal, me dicen. De acuerdo a ese plan correctivo, que ellos tienen ciertos días, no sé si son 45 o 90 días para poder contestar eso, sobre lo que van a hacer y sobre lo que están haciendo. En la auditoría subsiguientes, vamos a suponer que fuera el 2007, 2008, cuando ustedes entran a la auditoría de ese año fiscal, ustedes encuentran las correcciones de los hallazgos. O sea, se llevan a cabo. Muy bien. Nosotros evaluamos número uno, si los hallazgos fueron corregidos. Si los hallazgos no fueron corregidos, muchas veces usted va a ver señalamientos que se repiten y así mismo se establece, porque en el mismo informe también hay que presentar la respuesta de la gerencia al hallazgo. Y en el mismo informe se indica si son situaciones que se han señalado en años anteriores y si son situaciones nuevas, pues usted lo va a ver porque no se está haciendo referencia a años anteriores. Pero sí se evalúa si se han corregido las fallas de años anteriores, obviamente porque esos son elementos que hay que hacer consideración de ellos antes de empezar a hacer el proceso de auditoría. Y de acuerdo a su experiencia con el municipio, ellos han llevado a cabo o han sido repetitivos en algunas violaciones a las leyes generales de contabilidad o lo que... Ok, en el mismo informe, uno de los elementos del informe es lo que se llaman los señalamientos de años anteriores. En esa hoja, ahí se establece los señalamientos que se corrigieron y los señalamientos que no se han corregido. Y entonces se establece en blanco y negro ahí qué ellos han hecho con los señalamientos de cada uno de los años anteriores. O sea que si usted ve el informe del año pasado, por ejemplo, y busca en el informe, hay una sección donde dice qué señalamientos continúan sin corregir y cuáles de ellos se corrigieron, y esa información está incluida en el informe.
Y por la experiencia de ustedes, esos señalamientos que si ellos no los han corregido, ¿han redundado en situaciones negativas para el pueblo o para los constituyentes? ¿Puedes refinar, puedes refinar la pregunta, sí, por favor? Si esos hallazgos que ustedes le han señalado y no se corrigen, pueden redundar en un mal servicio o en unos servicios que no se le dé a la y se esté repitiendo. Ok, don Héctor, mire, la respuesta a su pregunta es la siguiente. Los hallazgos tienen una estructura fundamental que incluyen 5 criterios, que son situación, criterio, efecto, causa y recomendación. El efecto del hallazgo usualmente se plantea en términos potenciales, y si hay un efecto palpable que se pueda contabilizar, pues se plantea también. Es la misma estructura que siguen los informes de la Oficina del Contralor, porque se está haciendo exactamente un trabajo similar en el sentido de que se evalúa una situación contra un criterio, se plantea un posible efecto y el efecto le indico que es un efecto posible porque no necesariamente es que el efecto se sabe a ciencia cierta, sino uno sabe que, pues mira, vamos a imaginarnos una situación particular, que un documento en un pago no se canceló. El pago tiene todos los elementos de corrección, salvo el elemento de que no se canceló, que se ponga cancelada la factura. Un efecto potencial de uno no cancelar una factura, pues pudiera ser que alguien, si fallan los controles internos, la factura se extraiga y esa factura se pudiera pagar de nuevo. Ese es un señalamiento que uno lo ve con frecuencia en las entidades gubernamentales, y el posible efecto se plantea en un hallazgo como que una posibilidad es que el pago se repita y nadie lo pueda detectar. Pues así con diferentes situaciones. Pero como la pregunta suya va sobre los hallazgos que se han hecho, mi sugerencia, don Héctor, es que si ustedes pueden analizar los hallazgos que se han hecho en los últimos años, porque cada uno tiene un planteamiento del posible efecto, precisamente para que el usuario, que usualmente no es un contador público autorizado, sino una persona, como decimos, personas de interés, no en el contexto penal como lo hemos estado viendo en las noticias, sino personas que tienen interés en el funcionamiento de la entidad, pues puedan llegar a sus propias conclusiones. Una de las situaciones que estamos teniendo en esta nueva legislatura es que como no nos llegan los single audit, nos han llegado solamente uno. Sí, señor. No sabemos cuando llegan los presupuestos, no sabemos que en realidad cómo ellos hacen el análisis y cómo ellos preparan ese presupuesto, porque yo entiendo que cuando uno prepara un presupuesto y si hay unos señalamientos, si hay un single audit, tú te vas a llevar por lo que ustedes, la recomendación o la opinión que emiten ustedes. Lamentablemente, pues aquí en el análisis del presupuesto pasado, este presupuesto que está en nos dieron a entender que no hay unos controles de efectivo. Ustedes, cuando ustedes hacen esas auditorías sencillas, como se habló aquí, que ustedes han encontrado, o sea, ustedes analizan esa parte, el control y el flujo de efectivo. Siempre que se va a evaluar un área en una auditoría, se evalúan los controles internos que tienen que ver con esa área, sea el efectivo, sea la propiedad, sean las cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Todas las áreas que están bajo auditoría, se evalúa los controles relevantes a esa área. Digo los controles relevantes porque hay controles que pueden ser irrelevantes y esos no hay que tomarlos en cuenta porque no tendrían efecto sobre el proceso de auditoría. Sobre esa base, uno determina cuán profundas van a ser las pruebas de auditoría que se van a llevar a cabo. Visto a grandes rasgos, señor asambleísta, si uno tiene una situación de mucho descontrol o de situaciones donde no se documenta adecuadamente, pues eso muy probablemente obliga a que uno vea más cantidad de información, porque entonces para poder llegar a una conclusión, pues usted tendría que ver más documentación que le permita a usted opinar. Hay situaciones, por ejemplo, en los estados financieros, pasa mucho en las agencias gubernamentales, por ejemplo en la propiedad.
la propiedad es un área que tiene un señalamiento del área de contabilidad, tanto en este municipio como en muchas otras entidades gubernamentales, porque hay unos pronunciamientos de contabilidad que les requirieron a las entidades gubernamentales tener una serie de controles y una serie de aspectos contables, ¿verdad? Para hablar en términos generales, que muchos municipios y muchas entidades gubernamentales no tienen el capital económico para poder cumplir con eso. Y eso ha provocado que siempre hay un señalamiento, que usted lo va a ver, en el área de propiedad. Y hay una serie de señalamientos que usted va a ver que por su naturaleza siempre van a estar presentes, y uno tiene que tomarlos en cuenta a la hora de auditar, en el sentido de que probablemente obligan a que uno amplíe las pruebas para poder llegar a unas conclusiones. Compañero, si quiere puede... Más ahorita pues, podemos seguir hablando. Seguro. Gracias. ¿Cómo no? Honorable Orlando Algarín, que ahorita no me presenté, presidente de la comisión. Sí, señor. Saludos. Es que la preocupación nuestra es en el sentido de que si hubo unos señalamientos, no se corrigieron, que eso, en especial los fondos federales, pues se vayan a afectar en el municipio, y a través de que se afecte esos fondos federales, pues entonces el municipio pues, se afecta económicamente y no se le brinden los servicios adecuados a los habitantes de ese municipio. Por eso es nuestra preocupación, ¿ves? Por eso fue que el compañero le hizo esas preguntas. Lo entendemos. Sí. Entonces, este informe que ustedes hacen, además de enviárselo al municipio, ¿ustedes se lo envían a alguna otra agencia federal o estatal? Se le envía a la oficina del comisionado de asuntos municipales y se le envía a las diferentes agencias federales que se auditan como programas mayores, por ejemplo HUD. Cada una de esas agencias que le otorga fondos federales al municipio, pues hace a su vez el requisito de facto de que al término del procedimiento se le someta una copia a cada una de ellas. Me dijo CAN, HUD, el Contralor también, ¿verdad? El Contralor se le envía copia. No, lo voy a comprometer un poco, ¿verdad? A ver si se recuerda, por ejemplo, en el informe anterior, qué señalamientos hubo hacia el municipio. Ahora mismo textualmente no podría citarle ninguno, pero ciertamente, como le digo, es un documento que el municipio tiene, que Sí. yo me atrevo a sugerirle, ¿verdad? Y Sí. yo no le voy a indicar a ustedes cómo van a llevar a cabo sus responsabilidades, pero sí me atrevo a sugerirle que obtengan copia de los mismos y puedan hacer su análisis. Sí. Porque el informe se dirige al cuerpo directivo más alto, que es la asamblea, y al alcalde. Y el alcalde, sí. Señor presidente, con permiso que le voy a abundar un poco, voy a solicitarle al compañero, a los compañeros aquí, a ver si es posible, si es si ustedes pueden enviarnos a nosotros directamente, Sí, haciéndolo llegar. ¿Cómo no? Nos indican a qué Señor dirección se presidente, sí, es que buenas noches nuevamente. Teníamos esa pregunta, ya que vemos, ¿verdad?, que ustedes, por la experiencia que tienen, llevan más 5 o 6 años en el municipio de Villalba, auditando el municipio de Villalba. Veo su disponibilidad, están aquí hoy. Nos han dicho que nos pueden brindar información de años anteriores. Si yo le hago llegar por ejemplo, un correo electrónico, ¿usted nos puede darle esta información de años anteriores? Los estados financieros. Sí, años anteriores seguro sí. son públicos. Sí, cómo no. Sí. Es que, como dijimos ahorita, hemos tenido problemas en solicitarlo. Entonces, pues, o se tardan o no nos dan la información. Si ustedes nos dan esa información, se lo vamos a agradecer. No hay problema. Señor presidente. Es un documento público y está disponible. Sí, y volviendo ahorita a lo que le estaba preguntando de los términos, y hablamos del 31 de marzo. Sí, señor. Eso informe que ustedes presentaron años anteriores, ¿también fueron en agosto o fueron antes? Si mi memoria no me falla, me pudiera estar fallando, me parece que el año anterior también fue poco después del 31 de marzo. Me parece que en los años anteriores no se había dado esa situación y se habían estado entregando en la fecha límite. indicada. Como, La fecha indicada. Antes había una situación particular que era que la oficina del Contralor hacía unos requerimientos para el 31 de diciembre y ciertamente pues
el cumplir con ese requisito previo al 31 de marzo, pues agilizaba gerencialmente no tan solo a este municipio, a todos los municipios. Y yo creo que eso ha tenido un efecto al eliminarse ese requisito de la oficina del Contralor, me da la impresión a mí de que ha tenido un efecto de que la maquinaria administrativa pues quizá puede perder de vista la cuestión de la fecha, que es mi parecer, pero es una teoría, no es ningún evento científico lo que le estoy diciendo. Okay, es que no entendí lo de eliminar el término o algo. Es que antes, Ajá. yo no sé si usted lo recuerda, usted ha trabajado con el gobierno, disculpe que yo le pregunte, usted viene de la empresa privada. No, yo trabajo en una corporación pública. Ok, pues la oficina del Contralor le tenía a todas las entidades gubernamentales un requisito de someter al 31 de diciembre los estados financieros, que es la mitad del procedimiento. Como yo le dije ahorita, que el estado se divide en dos elementos. La información financiera que se utiliza para preparar el estado financiero, valga la redundancia, es la que produce mucha de la información que se va a auditar en la parte que tiene que ver con el uso y manejo federales, porque ahí es que se analiza los fondos federales recibidos por la entidad y se analiza las cantidades que se han recibido, y es la que permite hacer la determinación de qué programas se van a ver como major y non-major programs. De manera que esa parte financiera es la espina dorsal de la otra en términos de determinación de programas a auditar. Y por eso es que yo entiendo que antes se agilizaba bastante el proceso, porque administrativamente habían unos requisitos sobre todas las entidades gubernamentales que requerían el tomar unas acciones en una época previa a lo que se le está requiriendo ahora. Ok, pero mi pregunta es: el 31 de marzo es porque el alcalde le pone eso en el contrato, o es que es mandatorio por ley. Ok, ahora si esa era su pregunta original, Sí. pues, ahora la entiendo un poco mejor. No, eso es un requisito federal. Okay. O sea, el Single Audit Act, que es como se llama el documento, requiere que 9 meses después del término del año fiscal de la entidad se sometan los estados financieros. Obviamente, en el caso del gobierno de Puerto Rico, 9 meses después son el 31 de marzo. En el caso del gobierno federal, que es 30 de septiembre, pues varía. Y si es una entidad sin fines de lucro, como hay muchas en este país que también tienen requisitos de single audit, pues puede variar porque la entidad puede hacer una petición al secretario de Hacienda de que le dé un año fiscal diferente. Y eso, pues, dependiendo del año fiscal, varía entonces la fecha de vencimiento de la entrega. Pero en el caso del gobierno, 6/30 implica 3/31 más adelante. Ok, al pasar el 31 de marzo, ¿hay que pedir una prórroga o cómo? No necesariamente. No necesariamente. No hay que pedir una prórroga aquí. O sea, que puede hacerlo después. Yo no diría que es que puede ser después. Yo creo que lo que le quiero decir es que no hay que solicitar una prórroga. Okay, Ya, si cada una de las agencias tiene procedimientos de penalizar al municipio o a la entidad, ya eso es una cosa que depende de la agencia y es reglamentación particular. Sí, pero como le decía, siguiendo la línea del compañero, Sí. que a nosotros nos preocupa mucho que el atraso de este informe de auditoría conlleve unas penalidades a nivel federal y podamos perder fondos federales en el municipio de Villalba, y eso pues nos preocupa grandemente. Es por eso, ¿verdad?, que nosotros estamos también haciendo... Yo lo entiendo, señor presidente. Sí. Gracias. Adelante, No, compañero Burgos yo Miranda. sí quería sugerir que ya que ellos están dispuestos, ¿verdad?, a someternos una información que es pública, ¿verdad?, y que nosotros, ¿verdad?, quizás pudiésemos haberla buscado quizás con anterioridad, que nos provean el estado del 2009 y el 2010, que eso obviamente Sí. lo tienen, Sí. ya sea por correo electrónico, por lo que sea. Por lo Yo menos esa añad- es mi sugerencia. Yo le añadiría 2008, 2009 y 2010, esos tres. Sí, señor. Sí, si nos hace el favor. Estamos para servirle. El compañero le da ahorita el correo electrónico y... ¿Cómo no? ¿Un otro compañero? Señor presidente. Adelante, compañero Alvarado. Yo voy a salir de la línea que estamos llevando hasta ahora, de hasta cuándo tenemos para que ustedes entren en el informe. Y mi pregunta va basada a cuando ustedes rindieron el informe hasta el 2010. Si se acuerda, ¿verdad? Había un déficit o un superávit aquí en Villalba. Si se acuerdan más o menos. Más o menos. Que a ciencia cierta no recuerdo exactamente
sería mejor ver el informe y que ustedes para no pecar de cometer algún error porque nosotros tenemos varios clientes y a veces la mente Hacer el no- Esa es otra la pregunta que iba a hacer el decir. cuadro, hacer el cuadro mental de cuál déficit o superávit. Ustedes tienen contrato con varios pueblos de aquí Tenemos contrato. aparte de Villalba, ¿cuántos pueblos más ustedes le rinden este tipo de informes? Eso puede variar De año a año. de año a año. Sí. 3, 4 pueden ser. Ajá. A base de, entrando ahora el de 2011, que es el que ustedes están haciendo y que está pronto a salir, en este informe, ustedes se han dado cuenta de que los pagos, los descuentos de nómina, del seguro social y del sistema de retiro y todo eso, ¿se le está haciendo a los empleados? Volvemos al inicio. Sé que no me puede contar, pero ya está a punto de terminar, te No, queda un par no, de no, días. pero es que, no, yo sé lo que usted quiere decir y yo sé que usted lo hace de la mejor buena fe, yo no dudo eso. Sí. Lo que pasa es que el CPA no está autorizado, porque vamos a imaginarnos un cuadro hipotético de que yo le conteste esa pregunta negativa o afirmativamente. Yo estaría emitiendo una opinión y eso yo no estoy autorizado a hacerlo. O sea que hasta que nosotros no emitimos el informe, nuestra opinión y nuestro comentario sobre la situación del municipio se da sobre los criterios que mencionamos, que son los principios de contabilidad generalmente aceptados, y sobre los criterios de cada uno de los programas federales que se establecen en el Compliance Supplement, que es como se llama el documento que emite la Oficina de Gerencia y Presupuesto de Estados Unidos. Aplicando esos criterios, pues uno hace unos señalamientos si se cumple o no se cumple con ese criterio que nos establecen ahí de cumplimiento. Hago énfasis en eso porque los criterios de cumplimiento también pueden variar de un año a otro dependiendo de lo que el gobierno federal quiera determinar ese año. Yo sé que su pregunta está dirigida en la mejor buena fe, pero realmente yo me veo impedido de contestarle porque estaría haciendo un adelanto de un informe del cual yo no he visto toda la evidencia para poder opinar. Que es como les dije al principio, que no le puedo hacer preguntas a base de este informe 2011 porque el informe no ha salido. Pero si, o sea que, pues vamos a hacer algo. Hasta el 2010, ¿ustedes sí le hicieron eso? ¿Ustedes vieron que se pagó eso a los empleados? Ahora mismo no tengo un recuerdo Porque, exacto de lo... porque me imagino que cuando ustedes estén terminando este informe, ahí tenemos conocimiento de que no se están pagando en el sistema de retiro y el seguro social a muchos empleados de aquí del municipio, que me imagino yo que se saldrán en el señalamiento de ese informe. Volvemos al inicio. Tú Es sabes que que me está haciendo la misma pregunta Yo sé. a la Se inversa la estoy y como quiera no se la puedo contestar. Pero lo que yo le sugiero, porque lo que pasa es que usted tiene una preocupación genuina que puede tener cualquier persona en su posición. Mi sugerencia es, sea ahora o más adelante, siempre evalúen el informe, no tan solo el de nosotros como entidad externa que audita. Usted puede evaluar también el informe de la Oficina del Contralor, que cubre unos periodos usualmente mucho más seguidos, porque es cada 2 años. Y por ejemplo, en el caso de la Oficina del Contralor, que va al cumplimiento con leyes y reglamentos, y es una auditoría más dirigida al aspecto operacional del municipio, pues muchas veces señalamientos de carácter del día a día, allí se ven con mucha más claridad, porque son dirigidos precisamente a unos aspectos fiscales que considera la Oficina del Contralor que debe saber todo ciudadano responsable. Pues en ese sentido, yo considero que no tan solo, ¿verdad?, los ciudadanos que hacen el trabajo que ustedes hacen, pero yo creo que cualquier ciudadano debiera preocuparse por eso. Y allí se hacen una serie de señalamientos. Vis a vis de eso, también les sugiero que siempre tomen el informe que hacemos los contadores públicos autorizados y lo evalúen, porque también los señalamientos que ahí se hagan muchas veces coinciden con los señalamientos de la Oficina del Contralor si estamos viendo exactamente las mismas áreas. O en el caso del uso y manejo de fondos federales, pues también hay áreas de interés que yo estoy seguro que como ustedes como cuerpo legislativo municipal, pues también pudieran tomar algún tipo de iniciativa en términos de requerir el cumplimiento. Pero nuevamente, como la pregunta suya va dirigida a un área que nosotros estamos auditando en el proceso, pues yo realmente no podría decirle. Y como usted tiene una preocupación genuina, pues yo mi sugerencia es que hagan una evaluación no tan solo de nuestro informe, sino también de los informes de la Oficina del Contralor, que los puede conseguir en la misma página de la Oficina del Contralor, también los puede bajar en formato PDF, que todo el ciudadano tiene acceso. Y son documentos que están ahí que son muy útiles para la función legislativa.
el single audit siempre se hace en el idioma inglés, ¿verdad? Siempre se hace en el idioma inglés. Si el municipio pide que se haga en el idioma español, ¿también se lo hacen? ¿o? Mire, lo que ocurre es lo siguiente, esa preocupación es más que genuina. Ajá. Normalmente no se hace en el idioma español. Podemos estar de acuerdo o no con eso, ¿verdad? Eso yo creo que cada cual con sus opiniones personales. Pero ciertamente, como son informes que la naturaleza del informe, single audit, como mencionamos al inicio de esta conversación que estamos teniendo con ustedes, es un requisito federal y es para someterlo a agencias federales. Ok. Nosotros hemos tenido el problema, inclusive, señor asambleísta, que cuando uno somete documentos a estas agencias federales, aún la misma hoja de fax que uno utilice Ajá. para hacerle llegar los documentos, debe tener cuidado de traducírsela al inglés. Y pues ya por la naturaleza del trabajo se hace de esa manera. No es que no se le quiera brindar al Sí, municipio. sí. Hemos tenido, inclusive, en ocasiones anteriores con agencias de gobierno, hemos tenido la circunstancia de que nos han requerido traducción, pero en casos que no hemos hecho single audit, hemos hecho más que la parte financiera, Ok. y en ese caso sí se le ha hecho una traducción y resulta usualmente un documento más voluminoso, porque el español es un idioma más robusto en Sí, ese claro. sentido, y pues ciertamente resulta un documento más voluminoso. Yo quisiera decirle que hubiera que hacerlo en los dos idiomas, Sí. pero lamentablemente el uso y costumbre de la profesión no ha sido ese por razón del requerimiento, no es porque no se le quiera brindar el servicio en español, porque estamos hablando en español Sí, usted y porque yo es aquí. para una agencia federal. Así que, bueno. Siento. Ok. Gracias. Sí, señor. Nosotros tenemos un conocimiento, no sé si es el correcto, ¿verdad? En cuanto a lo que es deuda y lo que es déficit. Pero como usted tiene un vasto conocimiento sobre eso, para que nos explique a ver si nosotros estamos en lo correcto o necesitamos entonces aclarar. Me permite devolverle la pregunta para yo ubicarme en su punto. ¿Cuál es su concepto de deuda y cuál es su concepto de déficit? Y no es que lo estoy cuestionando, es que quiero ver dónde usted está para adecuar mi respuesta. Para nosotros la deuda es pues todo lo que el municipio se ha endeudado en cuanto a préstamos y... Que es deuda. Para mí eso es deuda. Hasta ahí va bien. Ah, ok. Se le debe a los suplidores. Y déficit es que, por ejemplo, si el municipio tenía para su presupuesto 12 millones, pues se fue sobre los 12 millones el gasto. Se gastó 13, un ejemplo. Yo creo que esa pregunta entre los dos podemos hacer una contestación bastante amplia, pero el compañero Miguel tiene peritaje en la determinación, porque va a ver que el déficit aquí tiene dos vertientes, y por eso es que le pregunté primero cuál era su concepto. Ok. Ok. Cuando se habla de déficit, es como usted dice, del déficit surge porque gastan más de lo que tienen. Y eso es suma y resta básica. Más o menos, y si es negativo, es negativo, y si es positivo, es superávit, ¿verdad? La deuda, ya hay dos conceptos. Está el concepto de deuda que, como alguien mencionó, las cuentas a pagar a suplidores, eso es una deuda corriente de cualquier entidad. Está a las agencias de gobierno, que se le debe, que sí, al Seguro Social, a IRS, a Hacienda y qué sé yo. Esos son deudas a la agencia. Y está el otro tipo de deuda, que es las deudas a largo plazo, que eso tiene que ver con los préstamos. Que ahí viene donde pasan los famosos empréstitos. Que eso es lo que viene siendo deuda a largo plazo. Luego, Pero eso un poquito más al Ajá. micrófono. Ok. dentro de los empréstitos hay varios, que eso es deuda del municipio. Pues entonces, en el caso de los municipios se dividen en varios empréstitos. Están los empréstitos que se cargan al Fondo General y están los empréstitos que se cargan al Fondo del CAE, que es el que administra el CRIM. Y hay otros empréstitos que con lo nuevo del IBU, Del IBU. pues entonces se cargan al Fondo del IBU. Sí. ¿Qué pasa? Para efectos de determinar ingresos y gastos del municipio como tal, de lo que ustedes conocen como déficit, en el caso en cada año, pues lo que se paga de principal e intereses es lo que es gasto. Ese es el gasto del año. Y entonces usted dice, ok, ese es mi gasto del año de lo que yo pago principal e interés. Pero por el otro lado, la deuda del préstamo está en otro lado, no tiene nada que ver en este año, porque es lo que le estaba hablando ahorita, que hay dos bases de contabilidad y para efectos de presupuesto, uno presupuesta lo que va a pagar en el año, los gastos corrientes del año, y ahí es donde se determina déficit o superávit. Las deudas a largo plazo, pues son unas deudas, es como si tuviesen aparte,
y entonces esas deudas pues llegan acá según lo que yo vaya a pagar cada uno de los años. No sé si Más me o menos. entendió Sí, más o menos, todo. pero quizás es que habría que ver quizás algo más ejemplo o algo así. Pero un ejemplo, en el caso de una persona, uno tiene una deuda de un carro, por ejemplo, y la casa. Pues uno trabaja en un año para pagar la deuda, el carro y la casa, lo que gasta en el año. En el año. Pero uno dice, yo debo 100,000 pesos de mi casa. Pero eso es una deuda. Pero para efecto de computar el déficit, él, por ejemplo, dice, si yo me gano tanto y yo pago tanto de casa, pues me sobra. Pues yo tengo superávit. Pero no consideras la deuda completa de la casa, porque no la vas a pagar en ese año. Sí, porque sea a largo plazo. Eso es a largo plazo. Es el mismo Exacto. principio. Así es que funciona. Y cuando se dice deuda acumulada. Deuda acumulada. Deuda Ok. acumulada, pues básicamente eso son, por ejemplo, en contabilidad se establece ahí los gastos que son incurridos, que a veces no son de suplidores como tal, por ejemplo, IRS. Normalmente uno tiene unos gastos, por ejemplo, uno corta a una fecha, uno tiene que decir ese día, uno de los estados financieros dice, el día del 30 de junio, tú me dices lo que tienes, lo que debes, y me dices lo que te sobra. Pues ese día, pues tú acumulas unos gastos que ya están incurridos, pero que no los has pagado. Por eso es Pero que son gastos del año en que terminaste. De ese día ya lo incurriste. Como dice, ya se te venció y ya lo tienes que pagar. Pero no lo has desembolsado. Y ahí que entonces tú acumulas, es lo que se llaman gastos Acumulación. acumulados. Deuda acumulada. Con relación al IBU, Ajá. yo he escuchado mucha gente que dicen, alcaldes, directores de finanzas, que cogen prestado a cuenta del IBU y dicen que los municipios están embrollados hasta el 2035 con el IBU. Eso después que cogen prestado a cuenta de lo que van a recibir, ¿verdad? Ok, lo que pasa es que en la ley del IBU, inclusive para los municipios, ¿verdad? El IBU se dividía en una porción que era para el gobierno estatal y una porción para el municipal. Para el municipio. Exacto. Pues dentro de lo municipal, después que surgió un par de años el IBU, firmaron otra enmienda donde le establecía al municipio, porque antes le estaba llegando el IBU al municipio directo, o el municipio lo puso en su presupuesto. Después vinieron y le dijeron, mira, pues 1% de eso vamos a ponerlo en una cuenta para que con el dinero que genere esa cuenta tú puedas coger un préstamo a largo plazo, pero entonces lo pagas con los fondos del IBU. O sea, los ingresos que va a generar el IBU es lo que tú vas a pagar el préstamo. Y eso fue lo que inclusive el gobierno central, el gobierno estatal, lo hace eso mismo. Con una cuenta del IBU, coge préstamo y los paga, como le estaba mencionando ahorita, a largo plazo. Solamente lo que ellos determinan es que con lo que yo cobro en el año yo pueda pagar los plazos, como uno hace en su vida personal. El mecanismo Exacto. está Y ustedes, cómo se recaudar, cómo se divide eso, digo, cómo cobrar y que se cobre bien. Digo, Lo que pasa es que el IBU funciona en cada municipio diferente. Hay municipios que decidieron que el gobierno central llegara allá y después entonces lo devolvieran. Otros decidieron que no, la gente me los devolviera acá con una planilla y por eso en ese municipio se llenan dos planillas, una estatal y una municipal. Hay varias formas varía. de cómo funciona el IBU en los municipios. Pero ciertamente el problema de cobro del IBU es el mismo. O sea, es Sí. si se cobra o no se cobra y ciertamente... En el caso de Villalba, ¿cómo se recibe eso? ¿A través del gobierno estatal o ellos Ellos llenan la tienen- planillita? Aquí se llena la planilla y se cobra acá, pero entonces hay otra porción que llega por Sí. allá en la cuenta esa de retención, que es la que pagan los préstamos de lo que se cogió de ahí. Es algo bien es complicado. uno de esos híbridos complicados. Sí. Sí, porque también entiendo que por ejemplo, hay villalbeños que consumen mucho en Ponce. Que eso, pues, ellos creo que separan una cantidad por la gente que, pues, satélite que No, lo que pasa es consumen. que con el IBU de redención, que es el fondo que se llama, Ah, lo que bueno. hizo fue tratar de equiparar y tratar de
De como hacer dice, una hacer una distribución. distribución para que los municipios pequeños como Villalba no se afectaran. No se afectaran tanto. Por ejemplo, ahí pues deposita todo el mundo y de ahí se reparte Ujú. más o menos equitativo, que si fuera por lo que el municipio consumiera, la cantidad de IBU iba a ser menos. Y por eso entonces la administración lo que han hecho es que dicen, no, pues está bien, déjamelo por allá porque allí me dan más. Porque está recibiendo, por ejemplo, de una porción del de Ponce, otra porción del de Bayamón, del En de atención, Guaynabo. al razonamiento que usted acaba de Sí, exactamente. indicar, no son ciudadanos Hay que de aquí parar. que tienen que ir a consumir a otro sitio, no porque quieren, sino porque tienen que trabajar en otro sitio. Exacto. Y entonces tú no dejas de ser villalbeño ni del pueblo que tú eres por el hecho donde trabajas. Señor presidente, una preguntita. Ah, te Ya que, voy a estamos hablar. ya que estamos hablando en lo de préstamo y se mencionó también, estamos hablando del IBU, mi pregunta es sobre el CRIM. Cuando se pide las remesas adelantadas por el CRIM, ¿eso también se considera préstamo? No. No se considera préstamo. No, lo que pasa es que el CRIM, ahí cómo funciona es que el CRIM es el que cobra la propiedad, ¿verdad? Como ustedes saben. Administra la propiedad de todos los municipios. Pues entonces el CRIM dice, mira, yo te estimo a ti que tú en el año vas a tener tantos ingresos. Pues viene el CRIM y te dice, pues yo te los voy a distribuir en 12 y divide lo Ese que estimado. es el estimado en 12 y En te 12 lo va dando todos los meses. Al final, el CRIM viene, hace una auditoría y hace un corte y determina, mira, yo te dije que te estimé tanto y cobré tanto. Y ahí entonces hace un corte y te dice, si te di de menos, yo te doy la cantidad que falta y si es de más, yo te lo cobro. ¿Y ustedes recomiendan que se utilice el CRIM mensualmente así? O sea, que cada vez, que se cobre por adelantado. ¿Ustedes recomiendan eso? De que, o sea, le estoy pidiendo una opinión mía, ¿verdad? Se recomienda, bueno, ustedes... El CRIM no, cuando lo hace, ya antes se hacía eso mucho, ya no, casi no se hace. O sea, básicamente el CRIM lo que hace es Mi que... pregunta es porque en este año, este municipio nos está pidiendo esta legislatura municipal el semestre pasado, ¿verdad? Mensualmente la remesa por adelantado. Por eso es mi preocupación. Y además, pues yo sé que son fondos, ¿verdad? Que son de nosotros, porque eso está ahí. Pero es que mensualmente nos las pedían por adelantado las remesas, para ellos poder cumplir con la nómina del municipio. Y entonces, pues por eso es que yo le pregunto que si eso se basa a préstamo, pues salir de uno también, ¿verdad? Porque uno no es sabe. préstamo, No, es préstamo. ingreso. O sea, es ingreso que como quiera lo ibas a tener, era tuyo. O sea, lo que pasa es que ellos como política, pues te lo distribuyen en 12 para que tú tengas cash flow y qué sé yo, Sí. pero es ¿cómo se llama? Es una política que establece el CRIM para hacerlo así, porque inclusive hace muchos años atrás, ya eso se ha disminuido, el CRIM llegó un momento que le daba tanto dinero a los municipios con unos estimados medio Unos estimados altos. muy altos, y llegó el momento que los municipios tenían una deuda demasiado grande con el Y CRIM después no puedan pagar. y después no podían pagar y el CRIM se quedó sin chavo. Ahí el CRIM tuvo que ir a coger unos préstamos para poder tener dinero para trabajar, y entonces le asignó a los municipios una cantidad de esa deuda que cogió, fue una emisión millonaria, y le dio a los municipios, tú me debes tanto, y le distribuyó Y la se deuda le- a todo el mundo, y entonces se la El mismo amortizó. proceso a la inversa. Me parece que por 25 años. Entonces, la mayoría de los municipios tienen una deuda con el CRIM de todos esos años anteriores que habían cogido Que el- dinero que adelantado. el estimado se hizo. Y ahí sí se convirtió en un préstamo. Por eso cuando ustedes hacen ese informe, ustedes se dan cuenta de eso, de que Seguro. de lo de las remesas que ellos las piden por adelantado, sí, Porque y ahí hay que ustedes le hacen evaluar- recomendaciones es que hay de que que... evaluar los ingresos y los Sí. gastos. Ok. Sí. Ok, Pero ojo, de nuevo, las recomendaciones que hace el auditor usualmente son relativas a los señalamientos que se hagan. Como yo le dije, los señalamientos van con una estructura: situación, criterio, efecto, causa y recomendación. Señalamiento que se hace, recomendación que se hace, pues requisito. O sea, que usted va a ver, si ve señalamiento, usted ve una recomendación. Ok, Gracias. siguiendo esa línea, si el municipio nos pide que le pidamos al CRIM, nos pide a nosotros que le aprobemos el adelanto del CRIM, de la remesa del CRIM por 3 meses. O sea, no hay consecuencia alguna de que el CRIM le adelante esos 3 meses al municipio, como por ejemplo, si yo te adelanto estos 3 meses, lo que yo dejé
de ingresar por tener ese dinero guardado, yo te lo cobro a ti, el interés que yo dejé de vengar por ese dinero guardado. Ahora mismo no sé si está funcionando o si ellos establecieron algún método de eso, pero anteriormente no hacían nada. O sea, el CRIM no cobraba por haberte adelantado. Ahora sí. No sé si No, de que verdad ahora no, sí lo no están estoy haciendo. seguro, Están pero me cobrando parece intereses. que están cobrando un interés. Si están cobrando un Sí, ahora sí interés, están o sea, haciéndolo. por eso que le preguntamos que si es un préstamo, porque al ellos adelantarlo, ellos lo ven como que ese dinero, si ellos lo retienen por 3 meses, le tienen unos ingresos a ellos de intereses, y al Exacto. adelantarlo ellos lo pierden, y eso se lo cobran al municipio que se lo sí, adelantaron. le cobran. Exacto, pues para el CRIM es un ingreso porque ellos lo dejaron esos intereses lo dejaron, pero para el municipio es un gasto del año. Gasto del año. Sí, O sea, exacto. automáticamente tienes un gasto adicional. Así es como se contabiliza. Ok. Señor presidente, Adelante, compañero Lavoy. con relación a la remesa del CRIM, también salió a relucir en el análisis del presupuesto sobre los ingresos de la patente. Al día 15 de abril se supone que el municipio pues empieza a cobrar las patentes y ellos los pagos de salario del mes de mayo y junio estaban cargándolo contra la cuestión de las patentes. Hasta donde yo tengo entendido, las patentes, ese ingreso que se recibe de las patentes al mes de abril, se tiene que empezar a utilizar al 1 de julio. En este municipio se utiliza inmediato. Ustedes que han visto esas auditorías sencillas, ¿cómo ustedes pueden interpretar eso? Porque yo entiendo que eso sería la consecuencia de pedir algo adelantado, la consecuencia de no tener unos ingresos, unos controles internos, y la consecuencia de que cuando empiece el mes de julio empezarían con 1 millón y pico menos en caja, porque ya han utilizado en un año fiscal que va a vencer. Ok, le voy a explicar. Contablemente, cuando uno recibe los cobros de patente que se cobren antes de abril, contablemente, eso es como usted dice, que esos son cobros que se van a utilizar en el próximo año. Contablemente lo que uno hace es que eso no es ingreso del año, aunque tú lo hayas gastado, eso no es ingreso del año. Eso se queda en una cuenta de reserva. En el estado financiero aparece una cuenta de reserva que dice patentes en suspenso. Suspenso. Exacto. Y esa cuenta de reserva, si tú te los gastas, como quiera va a estar ahí. Y no va a llegar a ingreso, si es la preocupación, no va a llegar a ingreso hasta el próximo año. Entonces en el otro año es que se contabiliza como ingreso. Mientras tanto se mantiene ahí. O sea, pero contable, en cuestiones de contabilidad, cuando se empieza el 1 de julio, ya se empieza con 1 millón y pico menos que se recibió el No de contabilidad, de flujo de efectivo. flujo de efectivo. No, porque para efectos de contabilidad, el ingreso es el ingreso en el año en que le corresponde. Esas partidas, ¿ustedes las pueden notar cuando hacen los single audit? ¿Cuánto se recibe por patente al 15 de Seguro abril? no, inclusive en el estado financiero aparece una partida patente en suspenso y aparece una partida... ¿Y me puede decir más o menos qué cantidad? Aquí no recuerdo exactamente, de verdad no, pero sí pero está en el estado. Su preocupación es una línea específica en En estado. Que usted puede ir a todos los estados financieros y ver cuánto fue lo que se cobró de patente, por ejemplo, hasta lo que ahí se hace es que se determina cuánto se cobró de patente hasta junio 30 de cada año, de las patentes que corresponden al próximo año. Y esa es la cantidad de todo lo que se cobró, es lo que se pone en esa, porque no es ingreso, por eso es que no es ingreso hasta que no llegue el 1 de julio. En una situación de sana administración, eso se supone que no pase, ¿verdad? No voy a contestar esa pregunta. Yo sé su preocupación. Es que mire, es que de verdad No, pero que permítame, esta noche de hoy ha sido es que está bien, dale. Es que ustedes tienen la misma preocupación todos y realmente aspectos de sana administración, aspectos de que tienen que ver con cómo se maneja el municipio no son lo que el auditor evalúa. Nosotros evaluamos si las cosas se contabilizan de acuerdo o no a unos criterios, como mencionamos, y si los fondos federales se utilizan de acuerdo o no a lo que dice la reglamentación.
los procesos de determinar ese concepto de sana administración, que cuando nosotros éramos auditores del Contralor, pues lo veíamos mucho porque es un criterio que tiende a ser sombrilla y con razón. Porque ciertamente el concepto de sana administración va a depender de los valores que tenga cada uno de ustedes. Y ciertamente, pues, para nosotros los puertorriqueños, el concepto de sana administración es un concepto bien sólido. Y me veo impedido de contestarle en esa misma tónica, porque es que realmente el informe que nosotros hacemos no es dirigido a eso. Nosotros hacemos una auditoría financiera. Hay un concepto en auditoría que se llama auditorías operacionales, que van más dirigidos a unos aspectos administrativos que van en cierta medida cónsonos con su pregunta, pero no es para lo que se contrata al CPA, que hace el single audit. Ciertamente usted tiene sus preocupaciones y cada uno de ustedes yo sé que las tiene, pero esos son elementos que inclusive cuando usted evalúe los estados financieros, y al igual que usted está haciendo esta noche con nosotros aquí, usted hace sus preguntas, se documenta como ustedes han estado haciendo, leen y evalúan cada una de esas partidas y las interpretan, porque tienen los criterios para interpretarlas ciertamente, y con las preguntas adecuadas van adquiriendo la información que necesitan para poder hacer su interpretación. Pues entonces usted podrá llegar a una conclusión de esa índole, que realmente yo me veo impedido de dársela, porque la naturaleza del trabajo no es esa, y quiero que me entienda esa parte. Gracias. A su orden. Sí, es que lo que yo le iba a decir era Dígame. que, como me estaba comentando el compañero, que lo que está sucediendo esta noche de hoy, esto tenía que ocurrir desde el primer año que nosotros entramos aquí. Pero, o sea, no es que ustedes se sientan mal. No, mire mi señora, nosotros siempre estamos en la disposición, no tan solo con ustedes, sino con cualquier municipio para el cual hayamos trabajado, en hacer una presentación a la legislatura, porque lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Nosotros consideramos que eso es un procedimiento estándar. Cuando uno, voy a usar un ejemplo en la empresa privada. Cuando uno hace un estado financiero a una corporación grande que tiene una junta de directores, que para efectos de ejemplo, ¿verdad? No es que estoy equiparando, pero para efectos de ejemplo es un cuerpo directivo como ustedes, de personas que hacen sus trabajos y demás, pero vienen aquí y prestan sus servicios en la calidad que los están prestando. Pues siempre se le presenta el estado financiero a la Junta, y la Junta tiene el equivalente a la Comisión de Finanzas, un comité de finanzas, un comité de auditoría, y ese comité es el que hace esa primera evaluación para después ir al cuerpo en pleno, ¿verdad? Que es fundamentalmente, es como paralelo a lo que ustedes están haciendo aquí. Nosotros no tenemos ningún problema en, una vez se hace el estado financiero y se presenta, en venir y hacerle una presentación a este cuerpo. Y no lo digo porque estamos aquí esta noche, sino porque considero que es un procedimiento prudente, es pertinente, y si ustedes así lo solicitan, nosotros estamos en la disposición para ello. O sea que en eso no hay oposición de nuestra parte. Es que hoy pues nosotros hemos aprovechado muchas dudas. Okay. Y ustedes pues hoy, pues por eso fue que cuando yo le hice la pregunta al principio, Sí, señora. que quería, o sea, yo vine con una base de preguntas referente al informe del 2011, que Ok. usted me dijo que no me podía contestar porque no lo han terminado. Cierto. ¿Qué pasa? Pues ya se nos vira, porque lo que yo tenía pautado para esta noche, La pues no entiendo. lo pude hacer. Pero ¿qué pasa? Que si aún se fueron desarrollando las preguntas, pero ustedes, pues lo aprovechamos ustedes, ya que no nos pueden contestar una que querían, ¿no? De que nos sacaran de dudas de Seguro. muchas cosas, pues, ¿verdad? Que nosotros pues no teníamos, no es que no teníamos conocimiento, sino que nos aclarara. Y entonces pues creo que aprovechamos todo de que nos sacaran de dudas. Y reiteramos. ¿Me entienden? Y me reitero a la disposición de este cuerpo de una vez tengamos el estado financiero, pues se le va a hacer llegar una Es que copia. para- Sí, lo vamos a para que citar usted- para tan pronto termine su Es estado que para financiero. sí. conocimiento de Cuente con usted, ello. esta Sí. legislatura municipal es una legislatura mayoría de otro partido al alcalde. Y que estamos como Cataño. estamos conscientes de Ajá, de entonces, esa pues, cuando situación. nosotros, como Comisión de Hacienda, cuando nosotros empezamos nuestros trabajos y pedíamos unos informes, anteriormente pues había un director de finanzas, pues este director de finanzas pues renunció. Al entrar otro, pues sinceramente en el tiempo que estamos aquí,
y le hemos solicitado varios informes a ellos, pues nunca, hasta ahora no se nos ha entregado la mano. La entiendo. Y siempre que le preguntamos, siempre hay un obstáculo. La cosa es que no llegue aquí. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que uno, no es que no sepa, porque uno, pues, nosotros pues también tenemos otra Seguro, base de conseguir la información que queremos, No, pero gente, son que ciudadanos a veces que nos tienen sus sentimos preocupaciones. como legisladores atados, porque nosotros queremos pues dar lo mejor de uno, ¿verdad? Como legislador municipal, y más cuando uno está en la Comisión de Hacienda, que para que lleve, como dijo él, una sana administración. Y es bien lamentable esa situación que nosotros pues estamos pasando. O sea, que no es que no busquemos información, como usted nos dijo ahorita, que vayamos al internet y busquemos, no es eso, porque nosotros hasta a través de OCAN hemos pedido, le hemos escrito a OCAN de que nos lleguen esos informes, y ni OCAN nos envía esos informes, porque OCAN dice que el municipio no lo ha mandado allá. Entonces es como está jugando ping pong, y nosotros pues estamos en el medio. ¿Y cómo vamos a hacer el trabajo como nosotros queremos que salga? No va a salir más nunca. La entendemos. ¿Me entienden? Ok. Y entonces, pues por eso, en la noche de hoy el presidente, porque el presidente Alquer Sánchez tampoco era el presidente que estaba actual con nosotros. Él entró hace un mes. Él decide, pues entonces, citarlos ustedes para nosotros, pues a través de ustedes salir de esas deudas, esas dudas que teníamos. Entiendo. Y por eso es que se nos está dando la comisión de hoy. Ok. Y encantada. Pues gracias a los contadores públicos autorizados, Ismael Ramos, Miguel Mendoza, gracias por su comparecencia. Lo vamos a estar citando tan pronto terminen el informe, pues lo citamos para entonces discutir el mismo. Y buenas noches. Pues buenas noches. Ok. Sí, señor presidente, es para agradecerle, ¿verdad?, la disposición que ellos tuvieron con nosotros, se les agradece, y la disposición que tienen, una vez terminen el informe, venir aquí y hacer una presentación, así se lo agradecemos. Claro que sí. Estamos tomando eso, ¿verdad?, como un compromiso, y nosotros lo vamos a estar citando para que vengan a hacernos esa presentación, y se los agradecemos de corazón. Muchas gracias, señor presidente, para Moción de cierre. moción de cierre. Ok. ¿A quién secunda la moción? Señor presidente. Señor presidente. Ok, pues entonces terminamos. 7:40, compañera. Buenas noches. Que tengan muy buenas